El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, ya son las 4:59, se integran Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras y Eddie Alcántara. Buenas tardes, Yulisa, buenas tardes, Fafa, buenas tardes, Esteban, José Luis Francis, Villalona, buenas tardes al país. Saludos para Yulisa Céspedes, don Eddie Alcántara, Fafa Taveras, José Luis Mendoza. El equipo técnico que nos acompaña, los seguidores de la Z101, el Gobierno de la Tarde. Bueno, hoy es un buen día para mí de una rememoración de dolor, pero son las cosas de la vida. Ayer yo anunciaba que Magali cumple hoy 76 años. De edad. Pero de todas maneras la vida es seguir. Yo no la despedí con lágrimas, la despedí con un aplauso en la funeraria. Por reconocimiento a su permanente actitud de trabajo y de solidaridad. Así que muy buenas tardes a todo el mundo hoy. Buenas tardes. Pues mira, hace un ratito estaba en la funeraria Blandino de Herrera, dándole la despedida a quien fuera el primer secretario de organización que tuvo el Partido Reformista Social Cristiano, el licenciado Leopoldo Pérez de Sánchez, quien a la hora de su fallecimiento se desempeñaba como asistente del doctor Roberto Saladín, miembro titular de la Junta Central Electoral. Y ahí me encontré con algunos amigos, incluyendo algunos diputados, y me manifestaron que lo que está ocurriendo y la tensión que hay en el Congreso Nacional, principalmente entre los diputados que siguen las orientaciones del licenciado Danilo Medina y Leonel Fernández, es un asunto que nunca se ha vivido en el Congreso Nacional, ni cuando el PRD estaba dividido en aquel entonces, cuando se quería modificar la Constitución para habilitar a Hipólito Mejía. Y sobre las propuestas del punto de vista económico, esos diputados cuyo nombre me reservo para no exponerlo, nos certifican que ciertamente hay dos diputados del Partido Revolucionario Dominicano que están en esos aprestos. Bajo la táctica de que tú saliste de ahí, vuelve para tu partido, pero ya un voto más que tiene el plan reeleccionista. Pero aún así, nos confirman que al día de hoy no es verdad lo que dijo el Pidio Báez. No, que tienen todos los votos y les sobran. No. Al día de hoy, tienen menos diputados que cuando comenzaron los aprestos reeleccionistas. Porque hay diputados del sector de Danilo Medina, algunos de ellos, que independientemente de que responden esas orientaciones, no están definidos totalmente para ellos apoyar una reforma constitucional. Esas informaciones las recibimos en el día de hoy. No sé lo que ustedes piensan sobre ese tema. Mira, yo por un lado pienso lo siguiente. Pero hay un cabildeo, Esteban, grande. No, pero creo que lo del Pidio, estoy de acuerdo contigo sobre lo del Pidio Báez. El Pidio Báez anda diciendo por ahí que hay votos de sobra, incluso sobra un chin, para modificar la Constitución y rehabilitar a Danilo Medina. Si es así, don Elpidio lo que debe hacer es someter el proyecto ya. Exacto. Porque el tiempo apremia, entonces que lo haga rápido, que aproveche ahora y que aproveche esos votos que están disponibles y los que sobran, para que entonces ya eso se resuelva en una semana. Preferiblemente antes que pase el mes de marzo, preferiblemente para que el presidente Danilo Medina pueda hablar y decir, bueno, tengo ya la puerta abierta. Respaldando tu teoría, tu teoría. Claro, si no, entonces es una actitud que carece de cierta responsabilidad. Ahora, por otro lado está el otro punto al cual tú te refieres. Que hay una tensión en el Congreso por los aprestos que hay, que si las ofertas se mantienen. Bueno, yo creo que si hay algún legislador, tal como dijo el señor Luis Abinader en esta misma semana, que si un legislador del PRM
recibe algún tipo de oferta, lo van a decir. A mí me ofrecieron, me llamó fulano de tal y me ofreció tanto, y yo le dije que no, porque nosotros en el PRM tenemos la línea de que no vamos a votar por la reelección. O sea, si hay tensión en el Congreso, porque se mantiene la presión de ofertas para que favorezcan la modificación de la Constitución en el Congreso. Bueno, los que no están de acuerdo, que deben ser, Eddie, los que pertenecen a las fuentes que te informan sobre eso, entonces deberían simplemente tener la valentía de decir, bueno, señor, a mí me ofrecieron y yo dije que no. Mira, debería, y quien está ofreciendo fulano de tal. Deberían hacerlo, y te voy a decir lo siguiente. Porque entonces si no vamos a seguir con lo mismo. Sí, mira, te voy a decir lo siguiente. Ahí, en la Cámara de Diputados, que yo todavía no creo, yo lo he dicho aquí, yo no creo que se cometa ese sicariato constitucional en la República Dominicana. Porque aniquilar la Constitución por encargo. Y aún soy del criterio, lo dije esta mañana en un programa de televisión, y estoy escribiendo un artículo sobre eso, que modifican la Constitución y el habilitar al ciudadano que tiene la condición de presidente de la República. O sea, tendría que definirlo el Tribunal Constitucional. Sí, pero porque la práctica, la modificación de la Constitución, la práctica, el presidente Danilo no es un sicariato. La práctica, eso sería un procedimiento legal. Mira, la práctica es mi posición sobre lo que yo entiendo. Porque coger una constitución... Lo malo sería la forma en este caso, si es sobornando, si es dando dinero, pero si es que se modifica la Constitución sería un procedimiento legal. Yo creo, y tengo que llamarle como yo entiendo, que hacer eso para tratar de resolver la situación a un ciudadano de la República que ostenta la calidad de presidente de la República, para mí es aniquilar la Constitución de la República, para mí. Y sería replicar lo que ha ocurrido en otros países con la reelección indefinida por la misión desmedida de poder. Y yo creo que es un sicariato constitucional por encargo. Eso entiendo yo personalmente. Yo no sé lo que los otros pueden llamar como ellos quieran. Soy de los que cree que la práctica de que modifico y me habilito a través de esa modificación que entra en vigencia inmediatamente porque la Constitución es aplicativa, sin tomar en cuenta de que la calidad que ostenta el presidente de la República no puede beneficiarlo de esa nueva Constitución porque juró por una pasada. Eso entiendo que tiene que resolver la Constitución para que no vuelva a repetirse lo que está ocurriendo cada vez que un presidente quiere modificar la Constitución para habilitarse. Y te voy a decir algo, mira, eso llegó tan lejos que un diputado, un diputado de la línea del Partido Revolucionario, parece que le hizo un planteamiento asqueante a Alfredo Pacheco. No he visto a Alfredo, y Alfredo le dijo de todo. Y que Alfredo no desmienta si es así, porque la fuente que nos suministró la información es demasiado segura, porque las ofertas se están dando burdamente a la clara de que no es una voluntad que existe mayoritariamente, sino la compra por un monto que no va a salir de los bolsillos de quienes pretenden hacer eso, sino tratar de imponerla a través de malas artes. Pero el precandidato presidencial del Partido de Revolucionario Moderno, precandidato presidencial y líder de ese partido, Luis Abinader, dijo que los legisladores del PRM no van a votar por la reelección, por la modificación de la Constitución. Y dijo que los legisladores del PRM que reciban ofertas van a decirlo, lo van a informar. Y Alfredo Pacheco del PRM. Claro, yo no le estoy diciendo que lo diga, que lo informe. Te estoy informando. Me están ofreciendo dinero. Porque mira una cosa, por ejemplo, ¿quién era el hombre? Aquí se ha dicho, y por eso lo voy a repetir, que Ángel Rondón fue en algún momento el hombre de maletín en el Congreso Nacional. Pero nos enteramos después que lo sometieron. No, te enteraste tú. Sí, me enteré yo. De la información, porque todo el mundo decía eso. Todo el mundo lo decía públicamente. Todo el mundo decía, señores, miren, el empresario Ángel Rondón sí, lo decía. Es un hombre de maletín y reparte dinero en el Congreso. Eso no lo decía. Sí, no, en lo corrillo. Sí. Pero yo lo que estoy hablando es públicamente. Sí. Porque eso es lo que pasa. Lo decía. Ahora hay hombres de maletín en el Congreso. Es más, se dice. Pero entonces, oye bien, ahora hay hombres de maletín en el Congreso. Todo el mundo sabe quiénes son los hombres de maletín, pero nadie lo dice. Entonces, responsablemente tú tienes que decirlo, porque si tú eres insobornable, también tienes que enfrentar los sobornos. Si tú eres incorruptible, tienes que también enfrentar la corrupción. No, pero hay un hombre de maletín en el Congreso. Yo no cojo dinero, pero tampoco me meto en eso. Ajá. No, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, denúncialo. Con que lo digan. Ahora, yo te voy a decir, hay ofertas con los cuartos del pueblo
que son tentadoras para cualquier ciudadano de la República que lo que hace es un esfuerzo para tratar de lograr una curula ahí. Porque no es que te ofrezcan. Hay gente que tú le das 1.000 millones de pesos para que apruebe una cosa como esa y no lo va a hacer por su dignidad. Yo no lo haría. El que me conoce, Francis me conoce de muchacho, sabe que yo no haría cosas de las cuales tenga que avergonzarme. Ahora, hay otros que llegan ahí en base a hacer líos por el sistema político que tenemos, electorero que tenemos, y ven como mecanismo de salida de esa situación que no le resuelven los partidos políticos a lo que militan, y pudieran hacerlo. Porque una oferta tan asqueante, tan asquerosa, que muchos pudieran no resistir la tentación. Ahora, yo lo que digo es que no puede eso pasar como simple información y que nadie haga que esas personas que están haciendo eso, uso de los recursos del Estado, porque no son de los bolsillos de los que quieren eso, en algún momento tendrán que responderle al país. De cualquier manera. O sea, dentro de 10, de 20, de 30 años, tienen que responderle. Porque si hay algo que tiene unificado al PLD, por lo menos hasta estos días, que estoy convencido de que la división en el PLD, aunque aparenten seguir juntos si Danilo no aborda la Constitución, que eso hay que verlo, es sencillamente la impunidad y el temor que tienen de ser perseguidos, porque muchos de ellos saben lo que han hecho. ¿O tú te crees que son tan patriotas que ganando 70,000 y 90,000 pesos como ministro, o 150, teniendo empresas que le generan ganancias millonarias todos los meses, ese gran sacrificio por esta patria, eso es lo que ellos procuran, continuando en el poder? Ustedes saben que no. Ustedes saben que no. Entonces, lo peor de todo esto es que sometamos al país a una situación que todos pudiéramos lamentar, hasta los que se beneficiarían de ese acontecimiento. Pudiéramos todos lamentarlo. Porque quienes se han prestado a imponer voluntades y a modificar la Constitución antojadizamente, y en un momento no le sale la cosa como esperen, ha tenido que pagar una factura muy alta. Y hay una sociedad vigilante, perfecto, habilitado. ¿Y qué? Vamos a ver primero lo que dice el Tribunal Constitucional, y si hay que ir a otro sitio se va. Porque yo he dicho que sí, lo habilita tan pronto modifique la Constitución donde juró en la del 16. Entonces que mejor la modifique y diga que el periodo dura 30 años y no hagamos elecciones jamás. Yo creo eso. Ahora, hay que ver, comparto contigo 100%, al que le haga la oferta, que la discusión no se quede simple y llanamente en el cubículo donde se la hagan, que diga nombre y apellido. Yo tengo nombre de 2. Me lo voy a reservar. Pero si hay que decirlo en su momento, yo lo digo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde y ahora, cortesía de nuestro diario Z Digital, vamos a dar lectura al segundo boletín informativo de la tarde de hoy. El Fondo Monetario Internacional destacó los logros macroeconómicos alcanzados por la República Dominicana, con cuyo presidente, Danilo Medina, se reunió este jueves al término de la visita rutinaria que inició el pasado 11 de marzo. Durante el encuentro con Medina, la jefa de la misión del FMI, Aliona Sebotari, destacó los sólidos fundamentos macroeconómicos del país, con crecimiento por encima de su potencial, baja inflación y elevadas reservas internacionales, de acuerdo con un comunicado del Banco Central de la República Dominicana. Asimismo, mostró su satisfacción por el programa de reforestación que está llevando a cabo el gobierno en gran parte del territorio nacional, así como por los programas sociales que benefician a sectores vulnerables del país, agregó el comunicado. El líder del Partido Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella, afirmó que llegó el momento de la participación integral de aquellos hombres y mujeres que están decididos a sacar al PLD del poder para de esa manera lograr el cambio verdadero que necesita el país. Precisó que el modelo del PLD y su gobierno están agotados y desprestigiados, tanto así que a pesar del largo tiempo que tienen al frente del poder no han sido capaces de enfrentar y mucho menos solucionar los grandes problemas del país. A través de una nota de prensa se informó que Estrella llamó a todos los sectores de la vida nacional a unir esfuerzos junto al Partido Dominicanos por el Cambio para, unidos a los candidatos y candidatas de esa organización política, presentar una boleta con nuevas opciones para el electorado. Jean-Michel Lapin asumió de forma interina este jueves como primer ministro de Haití, después de que los diputados destituyeran el lunes a Jean-Henri Sant, tras aprobar una moción de censura en su contra por la falta de respuestas al agravamiento de la crisis económica.
Lapín asumió el cargo durante un consejo de ministros celebrado en la sede del Palacio Nacional y encabezado por el presidente del país, Jovenel Moïse, quien dijo que él hasta ahora, el responsable de educación, estará al frente del gobierno de forma interina mientras se realizan consultas para nombrar un primer ministro. Además, el presidente de Haití, el país más pobre de América, pidió la colaboración de todos para que el periodo de transición pase bien. Posteriormente, dijo que nombró un primer ministro interino con el fin de garantizar la continuidad del Estado. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Recuerde que también usted puede unirse a nuestro chat interactivo a través de nuestro canal de YouTube, también con el encabezado Z Digital. Esteban Delgado. Parte esta noche hacia Estados Unidos, específicamente hacia Florida, el presidente Danilo Medina, en atención a una invitación que le dio. Se fue hoy. Se fue hoy a las 9 de la mañana. Pues yo lo vi mal, entonces se me cruzaron los cables. Pero el asunto es que salió para una reunión con el presidente Donald Trump, atendiendo una invitación que le hiciera Donald Trump a él y a otros jefes de Estado. Esteban, permíteme un solo segundo interrumpirte. Tenemos un nuevo aviso de incendio forestal en la zona de Punta Cana, Verón, frente a Pueblo Bávaro. Parece que esto va a continuar. Atención a las autoridades. Hay rumores de que esos incendios son intencionales, lo cual es una barbaridad. Pero decía que atendiendo a esa invitación, el presidente Medina va para esa reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y quiero hacer referencia porque uno escucha tantas opiniones en torno a situaciones de que si no tiene... He oído gente diciendo como que el presidente no debería someterse a un llamado de otro presidente para bajarle línea sobre determinados temas, ya que se informó sobre los temas que se van a tratar. Y la verdad es que una invitación de otro jefe de Estado, de un jefe de Estado a otro jefe de Estado, yo creo que es un asunto que independientemente que sea oficial o extraoficial, o que sea una invitación como visita de Estado o como visita tal vez informal, hasta lo cortés indica que cualquier presidente debe atender ese llamado, y más tratándose de una invitación de un presidente de un país amigo, como es el caso de Estados Unidos. Además de que tampoco nos vamos a llamar engaño. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nosotros tenemos una dependencia económica de Estados Unidos por nuestra relación con esa nación directa en materia turística, en materia de inversión extranjera directa, en materia de envío de remesas, en materia de comercio exterior. Por lo tanto, el hecho de que un mandatario de Estados Unidos invite al presidente dominicano a una reunión, en este caso también con otro jefe de Estado, no tiene nada de malo. La agenda que se va a tratar ahí es una agenda que depende de la voluntad de cada uno de los mandatarios. Además de que se ha hablado de varios puntos, y sin embargo hay puntos que uno entiende que son puntos más específicos. Se habla de tratar lo que tiene que ver con la relación con China y la práctica que tiene la República Popular China. Pero se habla, no hay Esteban, discúlpame, no hay una comunicación oficial sobre la agenda a tratar. Son simples especulaciones. Lo que pasa es que si hay una agenda, solamente se mencionan los temas, pero no se menciona qué es lo que se va a tratar. Sino se menciona el tema de China, Venezuela y... El tema de China, el tema de Venezuela, el tema de los intereses energéticos de Estados Unidos para los fines de inversión. Y creo que hay un cuarto tema, no recuerdo. Sí, las prácticas del desleales en materia de seguridad. Sí, la práctica desleal en materia de seguridad. Ahora, me parece que con relación a Venezuela, ahí no hay mucho que decir, porque República Dominicana ha mantenido las mismas posiciones de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con el proceso en torno a Venezuela. Bueno, no exactamente, porque podría verse en algunos momentos específicos una ambivalencia en la política de República Dominicana frente a la situación con Venezuela, porque mientras estábamos aupando la declaración independiente de Guaidó como jefe interino, estábamos mandando un representante diplomático a la juramentación de Maduro. Pero el Palacio informó que no estaba invitado. Pero además, pero fue un representante del gobierno dominicano. Claro, lo mandaron. Y se supone que eso fue con consentimiento de la Cancillería. En el momento de la toma de posesión del presidente Maduro. No, y se ha manejado, el tema se ha manejado. Pero de todas maneras. El tema se ha manejado con mucha actividad, y nosotros hemos criticado aquí el que todavía al día de hoy, pero posterior a la República Dominicana, la República Dominicana no ha salido un documento oficial reconociendo a Guaidó, sí desconociendo
la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, pero reconociendo como presidente de Venezuela a Guaidó no ha salido. Pero además tenemos en nuestro territorio un supuesto canciller que nombró Maduro para República Dominicana, un embajador, y otro embajador que nombró Guaidó, y lo tenemos a los dos. Pero el gobierno de la República Dominicana ha manifestado públicamente que la embajada de Venezuela está en una especie de limbo porque no reconoce al embajador actual de Venezuela que envió Maduro. Y por el contrario, sí está reconociendo, aunque no se ha pero hecho, no lo no tiene que reconocer. Evidentemente que la embajada no lo va a reconocer porque el embajador que pernocta ahí es un representante de Maduro. Sí, es un representante de Maduro, pero a lo que me refiero es o sea que sí hay ambivalencia en la política. Yo no creo que haya ambivalencia, porque creo que el gobierno dominicano ha mantenido una posición adecuada. En organismos internacionales ha manifestado su respaldo al gobierno de Guaidó. La posición de República Dominicana no es incendiaria, como ha sido la de otros países. Una muestra de que el gobierno de República Dominicana no ha sido ambivalente es que Guaidó designó un embajador para la República Dominicana. Sí, pero ¿dónde está la forma? No ha llegado. No está aquí, él vive aquí, muchacho. Bueno, pues entonces tiene que llenarse los requisitos. No, mira, hay una realidad. ¿Cuáles embajadores han tomado posesión como embajadores en los otros países donde están designados? Pero hay una realidad, la mayoría, mira. Incluso en el caso de Costa Rica, la mayoría. La embajadora fue y ocupó la embajada y luego la desocupó. No, pero la mayoría. Pero Costa Rica habló claro y desconoció. Pero está bien, pero no han hecho nada. Pero mira son embajadores simbólicos y están ahí. Pero mira que lo que pasa. Para nadie es un secreto que todo lo que hemos estado respaldando al gobierno interino, por lo menos desde los micrófonos, porque lo que no estamos de acuerdo con el régimen de Maduro, hemos planteado lo que entendemos sobre eso, es que la República Dominicana no ha sido clara con ese tema. Esa es la realidad. Firmó el documento de la ONU, perfecto. Ahora, lo que esperaba la comunidad internacional es que la República Dominicana actuara de forma directa con relación al tema y dijeran, miren, no reconocimos a Maduro y nosotros reconocemos como presidente encargado a Guaidó. Pero eso fue lo que informó la República Dominicana. No lo ha dicho. Pero claro que lo informó. Búscalo oficio. La República Dominicana declaró y se adhirió a la posición en la OEA de declarar ilegítimo el gobierno del presidente Maduro. Y aprobó también y se adhirió en la OEA a la declaración de Argentina que reconocía o reconoce al presidente Guaidó. No, busque ese documento. Ahora, tú lo que quieres es que la República Dominicana emita un documento de manera directa. Busca ese último que tú dices eso. Perdón. Tú lo que quieres es que la República Dominicana emita un documento de manera directa y que asuma una posición de manera directa. No, lo que ha hecho la República Dominicana es hacer lo que han hecho los otros países, o la mayoría de los otros países, adherirse a los comunicados conjuntos. Como República Dominicana, de la manera tan tibia que se ha manejado solamente República Dominicana. Mira, los países que se ha manejado de manera tibia. Mira, los países que han desconocido a Maduro han reconocido a Guaidó. Y el que no ha reconocido a Guaidó, reconoce a Maduro. Yo necesito que nosotros los comunicados que han emitido los otros países de manera individual, particular. No me digas que están ahí, no. Tienen que traerlo. No, yo tengo que traer prueba. Pero yo no tengo que traerte nada. Porque están ahí, tú lo buscas. Lo que yo quiero es que tú me traigas el de la OEA que dice que reconocen a Guaidó. No, adhesión. Pero lo que ha hecho la República Dominicana es que se ha adherido a la posición de otros países, porque eso no tiene que emitir un documento particular ni individual. Debió hacerlo. No tiene que hacerlo. Bueno, pero aquí está. Tú lo que haces es que te adhiere. Míralo aquí. Pero independientemente de cuál haya sido la participación de República Dominicana, ese es uno de los temas que se va a tratar en Mar-a-Lago, en Florida, con el presidente Trump. Decía al principio que me parece que con el tema de Venezuela, para Estados Unidos, en el caso de la República Dominicana, no hay mucho que decir, me parece. En el caso de China sí, porque en el caso de China ha manifestado su interés en algunas áreas, en algunos proyectos, o en algunos sectores donde también ha emitido su interés el gobierno norteamericano. Mira. Por lo tanto, ahí hay una especie de competencia y por supuesto, y voy a poner un ejemplo, el caso, por ejemplo, de Montecristi, del muelle, el puerto de Montecristi. Sobre esa área ahí hay muchos intereses y tanto el gobierno norteamericano como el gobierno de China tienen propuestas para esos fines. Y como tienen propuestas para esos fines, recuerda que fueron 16 países de la OEA. Sí, pero anota, pues tú me dijiste que recuerda que fueron 16 países de la OEA. Pero anota. Entonces yo creo que tú me des los otros 15 comunicados te lo voy a dar, hermano. Sí. Anota. Chile reconoce a Juan Guaidó como presidente. Y República Dominicana también. Perdóname. Pues yo lo vi en los titulares aquí. República Dominicana reconoce a Juan Guaidó. Busca el documento que dice. Pero salió en los medios de comunicación. Está bien, pero no me digas que salió. Búscamelo como yo te estoy buscando los países. No. ¿Qué dice ahí de Chile? Dime qué dice, léelo. Chile reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué hizo Chile? Colombia reconoce a Juan Guaidó. ¿Qué hizo Chile? O sea, Chile emitió un comunicado o se adhirió a la declaración de Argentina. No, emitió un comunicado. Y si el presidente Sebastián Piñera anunció
que Chile reconoce a Juan Guaidó líder opositor de Venezuela. Ahora tú vas a buscar los otros países. Todos lo dijeron individualmente. El presidente de cada país responsable dijeron que Entonces, reconocía al a Guaidó. presidente de la República le preguntaron en el Palacio. Inclusive la Unión Europea, Al que fueron los que presidente- tardaron más en Al hacerlo. presidente dominicano le preguntaron en el Palacio. Todito lo dijeron, menos aquí. Presidente, sobre el caso de Venezuela, y el presidente respondió, ya nosotros asumimos posición en los organismos Que correspondientes. fue real. Que Entonces, realmente ya se fue de asumió esa posición. manera. Ahora yo te pregunto, solamente dos preguntas quiero hacer. ¿La República Dominicana reconoce como legítimo el gobierno de Maduro? No. ¿La República Dominicana no reconoce al gobierno de Guaidó? No. No ha dicho nada. No ha dicho nada, no. No me diga que no, No lo lo reconoce. reconoce. No lo reconoce, lo reconoce. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha informado, que la República Dominicana se adhirió al documento donde se establece un reconocimiento al gobierno de Guaidó. Lo, O sea, que, yo hay- creo que lo ahí... que ha hecho el gobierno dominicano lo es que queremos desconocer el régimen de Maduro. Pero sin duda que tan solo con eso República Dominicana se colocó del otro lado, porque no puede ser que tú estés en contra de las dos cosas. Ahora, de que ciertamente el presidente Donald Trump necesita aparentemente una posición más activa en favor de sus ideales o de sus propósitos Pero de frente a parte de República Venezuela, Dominicana. sin duda que eso no tiene Pero de parte de ninguna República otra Dominicana, posición. entre 34 No países. solo República Dominicana, República no, Dominicana es un país insignificante. sin duda, pero entonces Haití, a revisar a todos esos países. Haití, Jamaica y Bahamas serían más insignificantes que República Sí, Dominicana. también. Por eso porque hay nuestra varios economía temas. es mucho mayor y ellos también están invitados. Pero por eso hay varios temas. Es que no se trata necesariamente de eso, sino que, según dice la comunicación del Departamento de Estado, fueron o están entre los 10 países que resultaron más impactados con el tema de Petrocaribe. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:30 en este jueves pre-fin de semana. A propósito de que antes de la pausa hablamos de que Venezuela será uno de los temas que se tratarán en la visita del presidente Danilo Medina y de otros 4 presidentes a Florida en la reunión con el presidente Donald Trump. Hoy, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha acusado a Roberto Marrero, el principal colaborador del presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que ha sido detenido esta madrugada en un allanamiento, de encabezar una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos para crear caos. Oigan esto. En un mensaje que ha sido transmitido por el canal estatal de televisión, el ministro de Interior, Néstor Reverol, acusó a Marrero de ser el responsable directo de la organización de grupos criminales y dijo que se le incautó un lote de armas de guerra y dinero en efectivo en divisas extranjeras en el allanamiento realizado esta madrugada. Se lo pusieron, es infeliz. Violaron. Se inicia una persecución de esa naturaleza contra personas allegadas a Guaidó. Eso puede Que empeorar la gozan de situación inmunidad. de Maduro. Que gozan de inmunidad. Bueno, Pero hay algo gozan, que yo no entendí. y a Maduro le importa que alguien goce de inmunidad, él se la quita. Hay algo que yo no- Él atento a él se no, la quita. no entendí el anuncio que hizo, y bueno, debo confesar mi ignorancia, el anuncio Oye, que hizo el eso da presidente pena. Maduro de pedir la disposición de los cargos de todo su gabinete. Porque iba a refrescar el gobierno. Sí, pero eso, yo no sé, pero es una medida como medio complicada en este momento. Tú eres, tú tienes- Sí, porque Fafa está como muy callado, no se siente. Bueno, a Fafa se le perdona cualquier cosa Fafa hoy está por el medio- día. Está medio en baja hoy, sí. ¿Verdad, Fafa? La vida es así. Sí. A veces, como dice un amigo, la nostalgia tiene doble carácter. Una vez te estimula y te da energía, la otra vez te recoge. Yo tengo la versión de la segunda parte de la nostalgia hoy, Te recoge. porque no es un paje coco. Que tú sabes lo que es tú vivir 52 años con una mujer. Yo no, Y que tú pasaras en la guerra, en la persecución me acompañara, en la clandestinidad, y 4 veces detenido, y en unos 5 años que ella estuvo echando la batalla por eso. Entonces, yo tengo razón hoy para tener esta inmensa nostalgia que me trae el día. Y porque yo estuve ayer en un acto donde una argentina estaba ahí enseñando a las muchachas a la relación con Wikipedia, porque el proyecto último que dejó Magali es para incorporar a las mujeres dominicanas en Wikipedia, y ahí estaban preparándolas. A mí me llamó la atención por un secreto
siempre discutíamos sobre el origen o la verdad de la creencia religiosa. Y los dos vinimos del seno de la iglesia. Ella iba a ser monja, hasta hacía penitencia como niña. Y yo me rechazaron 2 veces para ser cura. Y nos encontramos por una de esas coincidencias de la vida. ¿Por qué te tocaba? Ella viniendo de Puerto Rico y yo de Europa, clandestino aquí. Era responsable de propaganda del 14 de julio. Y entonces, Licky Florentino, un joven que murió, me llevó a Guivia, donde estaba él, Margarita Cordero y otro grupo de gente de esa época. Y comenzamos una relación que terminó en un noviazgo, ahí desde la política. Entonces, una vida que siempre desarrollamos pensando en apoyarnos mutuamente uno al otro y no en reducirnos de que a uno, que dice la gente que somos uno, no, nunca fuimos uno. Siempre fuimos más que 2, en función de apoyarnos unos a otros y cada quien además hacer su propia actividad. Yo la recuerdo porque en este país y en esta generación yo no conocía a nadie con la capacidad de trabajo de esa mujer, porque tener 3 hijos dependiendo de ella, porque su marido era un levante prófugo, y educarlos, darle mucho cariño, acompañarme a mí y tener tiempo para ella hacer también su propia iniciativa. En el 1973 ella abrió, junto con Emma Bujosa y Purita Sánchez, la Escuela Nueva. Y era para tratar de formar los muchachos ahí con otra visión, en una pretensión de que para enfrentar la herencia del autoritarismo machista había que comenzar a educarlo desde la primera edad. Y ella hizo un experimento importante ahí. La mayoría de los jóvenes que estuvieron con ella salieron muy bien y son hoy todavía muchachos con una noción de la libertad más amplia que los demás. Pero no se encontró satisfecha, entonces ella fundó ACIPAF, un centro de investigación para la acción femenina, y comenzó a andar el país. Ella hizo una investigación sobre los pareceres acerca de las mujeres en todo el país. Duró como 1 año y pico para saber cuál era el estadio de ella. Y lo dejó hecho ahí. Y después a nivel internacional, ella tuvo 6 meses de voluntaria en Nicaragua forjando, cuando estalló la revolución, la organización de las mujeres de ese país. Estuvo en Panamá, en Perú, en Ecuador y en Chile. Y juntos tuvimos la suerte de estar en Brasil y en Uruguay. Ella se llevó en ocasión a una de sus hijas. Siempre andaba con alguien. Y estuvo entonces influenciando hasta mujeres escandinavas y Suecia, que habían 2 que vinieron a casa a trabajar con ella, a formarse, a aprender. Entonces hoy yo no tengo ninguna razón para superar el efecto natural que hacen los recuerdos de este tipo, que son de hecho tremenda situación, porque uno no tiene forma de evitar que le caiga la nostalgia encima o que le caiga el terror o el dolor. Yo creo por eso que le agradezco a ustedes yo pueda decir estas palabras hoy en un comentario como este que cotidianamente tengo que hacer. Pero hoy toda mi evocación, toda mi emoción la he dedicado a una mujer que en cierta medida, aún yéndose, yo siento que ahora ausente tiene más fuerza sobre mí. Y eso es una novedad, porque ella y yo hablábamos siempre que ella me iba a enterrar a mí. Yo no pensaba nunca que iba a sobrevivir. Y ahora, al aceptar esa situación, parte de su trabajo y de la fortaleza es que yo siento que ella es mi soporte emocionalmente y para todas las cosas.
no tengo con qué agradecer a la vida haber compartido con Magali 52 años. Sí, su obra está completa, no está incompleta y vamos a seguir apoyándola, porque la única forma de quererla y de respetarla es impulsando el trabajo de las mujeres. Para esos fines, yo me confieso sin ningún rubor, hembra. Así que buena suerte para todos. Nosotros estamos aquí para acompañarte en esa nostalgia, Fafa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Recibimos de don Willy Rodríguez una serie de videos y fotos del incendio forestal que aparentemente ya está bajo control de las autoridades, pero que se ha dado por segunda vez en Bávaro, frente a Pueblo Bávaro. La verdad es que las autoridades van a tener que tomar medidas en el asunto si esto resulta ser realmente un incendio provocado. El que se ha dado el día de hoy, horas después solamente de que se haya podido sofocar el de ayer de Verón, que resultó con un daño de 5 kilómetros cuadrados y que amaneció encendido también bajo el trabajo constante de las autoridades, está al lado o muy cerca de una escuela. Las fotos y los videos evidencian la cercanía y cómo el fuego hace presencia en una escuela pública de la zona. Ciertamente las sequías están causando estragos, pero dicen las autoridades que investigan si posiblemente haya manos criminales detrás del incendio de Verón de ayer. Vamos a ver qué pueden indagar las autoridades respecto de qué pudo haber provocado entonces el incendio de hoy cerca o frente a Pueblo Bávaro en Higüey. Hoy es el Día Mundial Forestal y mañana es el Día Mundial del Agua. Y nosotros tenemos ni hay foresta, ni tenemos foresta, tenemos ni tenemos una situación agua. incómoda en la actualidad, tanto en materia de acceso al agua como de desarrollo forestal o de protección de nuestros recursos forestales. Una pena eso. Bueno. En mal momento nos llegó esa fecha, porque miren que estamos mal en situación de agua y en situación de protección a la foresta y al medio ambiente. Cuando venga el Día Internacional de la Paz tampoco tenemos El paz. presidente emite El Día Internacional de las Mujeres vivimos maltratados. Bueno, tú subiste el video. El Día Internacional de la Salud, aquí no hay de nada. El Día Internacional de la Juventud, la juventud no tiene oportunidad. Yo creo que esos días tienen que pasarnos por encima y seguir volados para allá. Aquí no hay de nada. ¿Cómo que la juventud no tiene oportunidad? Ajá, ¿dónde está? Si no tuviera oportunidad, ¿Tú entonces tienes? tuviéramos jóvenes aquí. Consígueme 50 empleos para 50 muchachitos que salieron de la universidad ahora y lo están llevando en el trabajo. Leí hace un momento un informe que había publicado Educa que habla de que el desempleo está sentado, detenido en el 14% y que para los jóvenes, 2.7 millones de jóvenes, es mejor vivir bien a través del trabajo como con el narcotráfico, porque eso les permite tener dinero y muchas mujeres. Fafa. Ahora hace una hora recibí aquí en un tuit Michel Temer, el expresidente de Brasil, encausado también por una relación con un acto netamente ligado a la corrupción. Ya está preso desde esta mañana. Es bueno que le den de su propia medicina. Yo digo que hay un problema. Sí. El mundo tiene que imponerse frente a la transparencia con conductas que van a ser universales. Ya no dije que la cultura te permite esto y aquello. Hay una realidad en un solo espacio, con los medios de comunicación, que podemos seguir los hechos. Nadie puede alegar ignorancia que a cualquiera, aunque esté solo, pueden espiarlo con un aparato o averiguarlo después. Así es. Y yo me alegro que Temer también se ha llevado a la cárcel, porque en el fondo imponer la rectificación de la política, cambiar que la política de negocio vuelva a ser servicio, va a ser una batalla. ¿Sabes por qué no lo hicieron antes? Porque generaba una situación difícil en Brasil. Temer estaba siendo acusado desde cuando estaban investigando a Dilma. Sí, desde antes incluso. Desde antes inclusive. Sí. Llega él traicionando a Dilma a la presidencia a cumplir el periodo por el cual fueron electos tanto Dilma como el vicepresidente de la República. Le serrucha el palo. Con el apoyo de la indiferencia de Estados Unidos. Y contuvieron la persecución para no crear una situación difícil porque no habría, o sea, no iba a haber quien pudiera. Se va a crear una crisis política. Política, asumir el poder. Por eso después que sale, entonces lo esperan cuando ya se estabiliza el relevo. El relevo, entonces comienza, ven acá. Pero mira, dame decirte algo, eso es interesante. Porque te voy a decir algo.
es que en algún momento el que la hace tiene que pagarla. Aquí, donde quiera, alguien tiene que reclamar las cosas que le hacen a una sociedad, de la cual todos somos parte y contribuimos para que se pueda preservar una sociedad mínimamente en democracia. Pero el saquear un país, sacarle la lengua a todo el mundo y exhibirnos su riqueza quiante por ahí, sin ningún tipo de consecuencia, eso tiene que terminarse en este país también. Eso tiene que terminarse en este país. Y yo creo que más temprano que tarde habrá de surgir un político con voluntad para que no solamente hable de perseguir la corrupción y ponerle cese a la impunidad, sino también procurar recuperar lo que se le ha saqueado al país. Aquí dijo una ex presidenta de la Cámara de Cuentas que con lo que le han robado a este país hacen 2 repúblicas o 3 repúblicas. No me da la figura. Que No se le hacía un segundo piso. Un segundo piso en la República Dominicana. Entonces esos cuartos están por ahí. Sí, no, pero eso fue una exageración de ella. Anda, para el carajo. ¿Y Claro, por qué tú dices que fue una exageración? Pero esa es presidenta de la Cámara de Cuentas. Una vez dijo que los desvíos de dinero por falta de presentación de los estados financieros, de los ayuntamientos, de las alcaldías del país, llegaban, qué sé yo, cuántos miles de millones de pesos. Y eso es verdad No, también. pero perdóname, cuando tú calculas, yo no me acuerdo cuál fue la cifra que dijo, pero fue una cifra tan exagerada que basta con que tú calcules que los ayuntamientos de este país lo que reciben es un 3% de los ingresos del Estado. ¿Tú quieres que te diga con qué yo Y me un vi? 3% de los ingresos del Estado, en un año, si son los ingresos del Estado, 3 por Violando 4, la ley, 12, violando son la 12 ley, mil la millones de tribunal. pesos. ¿Tú quieres que yo te diga con lo que yo O me sea, vi? cuando tú me hablas de 50 mil, 60 mil millones de pesos, yo te digo, bueno, pero ¿y cómo? Porque entonces si el presupuesto completo de todos los ayuntamientos no llega ni siquiera a una décima parte de ese monto. Pero mira, Porque a mí las declaraciones de los titulares de las cámaras de cuentas me parecen carentes también de responsabilidad. ¿Por qué digo eso? Porque la Cámara de Cuentas precisamente es el órgano llamado a proponer o a presentar soluciones o a denunciar situaciones para que en procura de que se corrijan. Pero cuando se dan declaraciones tremendistas, lo que se hace es que se debilita aún más la institucionalidad y la fortaleza de la institución. ¿por qué? en cuestión. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué si tú no conoces las razones del por qué ella lo dijo? Aunque yo sé que ella la utilizaron, como utilizan a todos los miembros de la Cámara de Cuentas para atacar a quien están en los sectores de poder, le da la gana y chantajear con eso. Y obligarlo inclusive a que coopten contigo. Entonces yo no puedo decir que es un tremendismo porque ella sabe por qué lo dice. Ahora, tú no me puedes hablar de tremendismo si hay una persona que en una ocasión dijo, aunque trata de negarlo, que había llegado su fortuna a 500 millones de dólares, pero antes de ese funcionario había quebrado. Se intentó perseguir y se buscó a una juez suplente para que le resolviera su tema. Al ser delatada en ese momento, buscaron a un juez suplente de un tribunal de tránsito que estoy convencido de que no conoce un cojollo de ese tipo de procedimiento. Y crea una normativa jurisprudencial en el que le impiden a un ministerio público investigar si el dinero que tiene un funcionario ilícito o no. Y lo mandan para su casa, pero peor aún. ¿Usted quiere le diga qué pasó en estos días? Hace como 3 semanas. Porque Jenny Berenice recurrió a esa decisión. En estos días, los dirigentes políticos que tienen una toca púrpura y un birrete con colita púrpura, que están ahí en la Suprema, rechazaron el recurso de Jenny Berenice. Y le dieron aquiescencia a un procedimiento que no existe en ninguna norma jurídica, solamente para salvarle el pellejo. Entonces, ¿cuánto tú crees que son 500 millones de dólares? ¿Con qué tú crees que hace un país con 500 millones de dólares si ciertamente el dinero es lícito y sacado del Estado? Sí, ciertamente, porque yo no tengo pruebas de que sea o no sea. ¿Cuánto más es así? Que van a un pueblo como a San Juan de la Maguana y si yo te entrego los 75 anillos, que está bien que se lo den a los estudiantes. Si es con unos cuartos trabajados sudados, con una asa, ¿cómo se llama eso? Una vaina. Un hacha, como una sa, ¿qué le dice? una asa, yo no recuerdo el nombre técnico de eso. ¿Tú crees que él va a sacar de su cuarto para regalar 75 anillos en competencia con alguien que también dicen, pero es imposible? Pero son Entonces, 5 millones de pesos. bueno, pero está bien. ¿Y quién regala 5 millones de pesos que se lo haya ganado? Nadie que se lo gane sudado. ¿Pero quién lo regala? No estoy diciendo que alguien nos regale, Bueno. estoy diciendo que no es tanto. Si tú conoces Porque a a veces le alguien, ponen fortuna. si tú conoces a alguien, me lo dice. Para tú hacer que la justicia funcione,
y para hacer que los procesos tengan tengan el curso adecuado, tú tienes que hacer acusaciones y planteamientos con cierta lógica. Yo recuerdo que una vez dijeron, se informó aquí, no sé, salió a relucir que la fortuna de Félix Bautista llegaba, creo que era 88 mil millones de pesos. No, 24.000 fue que dijeron. Ah, bueno, porque entonces yo dije, pero si está Bueno, dinero, dice el Ministerio cuando tú haces un Público en ese cálculo y tú momento sumas, que eran 24.000, comprobado con depósitos que fueron avalados por la porque Superintendencia de 24 Bancos. mil puede tener lógica, pero a veces se mencionan cifras que cuando tú haces el cálculo del presupuesto de la institución, de la cantidad de obras, de los valores de las obras, tú dices, pero que no cuadra, no hay forma. O sea, A tiene un que ser como quiera 24.000 cifras lógicas. millones A un 24 sin justificación es mucho millones sin dinero. justificación es un Tú exceso. estás hablando de que tú tienes que Pero- multiplicar por 24.000 millones de pesos. Sí, pero claro, yo te digo... ¿Y yo te cómo digo que, se consiguen 1.000 millones de pesos en 10 no, años? te digo que es injustificable, pero que en ese caso... Aquí no hay muchos cuando empresarios son montos- tradicionales que tengan acumulado Cuando ese son capital. montos exagerados, porque se robó mucho, vamos a decir... Me parece vamos a que decirlo 24.000 literal. es exagerado. Si es un monto, exactamente, 24.000 tal vez puede ser exagerado, tal vez si tú haces los cálculos correspondientes, pero digo que tal vez no es tanto, porque si tú agarras y dices, bueno, duró 5 o 6 años en una institución donde el presupuesto era de, qué sé yo, 50.000 millones de pesos al año, que no era ese monto. Es más, ni siquiera eso, porque el ministerio... ¿Cuánto es el No, porque presupuesto del entonces Ministerio en de Obras ese Públicas? caso estaríamos admitiendo que se robó por lo menos un 26% del presupuesto. No, Y yo creo y que eso asumiendo que el presupuesto sea de 50.000 millones durante el año. ¿Cuánto es el presupuesto de la Oficina Supervisora de Obras del Estado cada año? ¿Tú ves? Entonces, de 1.000 y repente el pico presupuesto millones. no, anual, puede ser más, pueden ser, qué sé yo, 12 o 13 mil millones de pesos, 7 mil millones, 6 mil millones. Vamos a Pero confirmar. si tú duraste 6 años administrando un presupuesto de 6 mil millones, 6 por 6 son 36, y no puede ser que tú te hayas acumulado una fortuna de 34 mil millones con base en un presupuesto de esa naturaleza, porque entonces uno dice, bueno, ¿y quién se benefició? ¿Y cuál fue el beneficio de quien sobornó para conseguir las obras si el monto no coincide, o no que no coincide, sino que se torna absurdo, porque no hay forma de cuadrarlo con la lógica de una ganancia específica con base en una inversión, tomando en cuenta que las obras como quiera están ahí, son obras sobrevaluadas, son obras donde tal vez hubo soborno, pero se invirtió bueno, un dinero. cuando tú calculas que aquí, por ejemplo, en la carretera de Casabito, a nosotros nos costó cada kilómetro de carretera cerca de $1 millón y tanto de dólares, y en Alemania, por ejemplo, de donde se hizo la comparación, cuesta un poco más de 100.000 euros, tú dices, eso no hay cómo justificarlo, por ejemplo. Sí, es cierto, pero eso es un hecho que puede... Mira, el presupuesto de la UISOE para el probarse. 2018, por ejemplo, fue 6.000 millones 6 mil millones de pesos. Entonces vamos a suponer que un funcionario, que entonces si el presupuesto de la UISOE en el 2018 fue de 6 mil millones de pesos, me imagino que en años anteriores fue menos. Vamos a suponer que del 2004 al 2012 el presupuesto de la OISOE anual haya sido de 7 mil millones de pesos. 7 por 4 son 28. Ya va por 17.000 millones. Ya va, 7 por lo han 8. incrementado hasta 17.000 Ya. millones. Pero entonces, a lo que me refiero es a que, fíjate cómo acumular una fortuna de 24 mil millones de pesos con base en las funciones desempeñadas, con toda la corrupción que tú quieras, en una institución que durante 8 años administró tal vez 228 mil millones de pesos o 30 mil millones de pesos, entonces no tiene lógica. Entonces, a eso que me refiero, que es bueno plantear situaciones que coincidan con la lógica en términos de cálculos, porque si no, entonces el expediente se cae en el juzgado y viene y se critica al Poder Judicial, porque el Poder Judicial simplemente está vendido o está comprometido políticamente y no se toma en cuenta que tal vez, posiblemente el Ministerio Público haya presentado un expediente débil. ¿Qué es lo que se dice, por ejemplo, con el caso de Odebrecht? ¿Qué es lo que más se critica del caso de Odebrecht aquí? Lo que más se critica del caso de Odebrecht es que se tiene entendido que con base en lo que contiene ese expediente acusatorio de la Procuraduría General de la República, el juez posiblemente no tenga otra alternativa que declarar no procedente ese caso. Y si lo declara no procedente, ¿qué vamos a decir de ese juez? Tal vez el juez, al declararlo no procedente o al declararlo inadmisible, tal vez tenga razón, porque se va a basar en qué, tal vez en lo que establecen las pruebas, en lo que establecen las evidencias. Si el expediente es débil, entonces no tiene otra alternativa que decidir eso. Ahora, Y si decide otra cosa, entonces tal vez estaría tomando una decisión política para complacer a la opinión pública. Entonces, como quiera, es distorsionando. Es que hay un problema. El origen de la justicia y su ejercicio no tienen coincidencia con los valores con los que debe comportarse. Aquí la gente sabe que la justicia opera por influencia, no por prueba ni por procedimiento.
Y estamos hablando de que hay que modificar la forma de escoger los jueces. Porque, yo lo repito, la justicia, el poder presidencial y el poder legislativo, 3 poderes que dicen son la base fundamental de la gerencia política del Estado dominicano. Los 2 primeros, ejecutivo y legislativo, escogidos en las elecciones. Y entonces el aparato que han puesto para escoger a los jueces está siempre bajo el predominio de las personas. No es lo mismo, el presidente, el juez de la Suprema, todos tipos que corresponden por los vínculos anteriores a quien lo ha organizado. No es lo mismo si aquí hubiese un sistema, ya que no quieren que sea elegido, pero un sistema donde empresarios, los partidos políticos, las instituciones de la sociedad civil que tienen que ver con la política pública, se reunieran y fuera esa entidad separada de los poderes, que pueda actuar limpiamente pensando en la trascendencia del papel de los abogados en la justicia. Si nosotros no hacemos eso, si no superamos la forma en que se escogen los jueces van a estar vapuleados. Ahí puede haber mucha gente seria y buena que quiere hacer las cosas bien, pero no tienen autonomía tampoco para hacerlo. Y en ese ámbito, el país tiene un desafío en construir una justicia que evidentemente dé confianza, porque es una justicia autónoma e independiente, y eso es lo que no tenemos hoy. Da pena cuando tú te pones a ver todas las complicidades y las explosiones que ocurren entre unidades de la justicia. No hay que ver cómo es que están constituidos el Tribunal Superior Dominicano, que es la Suprema Corte, y mira en qué dificultades. Y entonces el procurador, nombrado también el procurador, por lo que tienen el predominio de la justicia, y él vaya, entonces la justicia es una caricatura, es un montaje formal de que aquí tenemos justicia, y es mentira. Aquí no hay justicia. Y eso se está poniendo en evidencia cada vez más, y vamos a avanzar a que no pueda seguirse ignorando que el mayor desafío del orden de este país es tener una justicia capaz y confiable. Y eso es una vaina del otro mundo para mucha gente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La Dirección Nacional de Control de Drogas captura en Santiago al cabecilla de una banda a la que le ocuparon 345 paquetes de cocaína. Le pusieron una foto bastante adecuada porque andaba con un t-shirt, una franela con la cara de Pablo Escobar. Parece que todo ¿Un ícono cultural? Sí, en alusión a el método. Los oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a este ciudadano que era buscado activamente por ser uno de los principales cabecillas de una estructura de narcotráfico, a quien además se le confiscaron 345 paquetes de cocaína. El individuo responde al nombre de Sidney Rafael Matías Pérez, alias Matías el Fuerte, quien fue detenido a bordo de un vehículo mediante un operativo conjunto realizado en la Marginal Sur, frente a la Plaza Monumental en la ciudad de Santiago. La DNCD no precisó cuando se produjo la detención. Matías el Fuerte, como era conocido, era buscado por el decomiso de 354 paquetes de cocaína, cuyo peso total fue de 363.13 kilos, ocupados en el interior de un camión interceptado en la autopista Duarte, próximo a la Plaza Carrefour, en el Distrito Nacional, el día 12 de noviembre del 2017. Por el decomiso del cargamento de cocaína guardan prisión otros 2 hombres, Rubén Checo Paulino, quien está a la espera de apertura a juicio, y el chofer del camión Juan Amaury Gil, condenado a 10 años de prisión. Las autoridades continúan ampliando el proceso investigativo para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional para ponerlos a disposición de la justicia. Y en otro hecho reciente de hoy 21 de marzo a las 5:36 de la tarde, en San Juan, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, con la asistencia de la Guardia Costera, identificaron y arrestaron a una mujer buscada en República Dominicana entre un grupo de 2 extranjeros ilegales detenidos este pasado martes que intentaban entrar ilegalmente a Puerto Rico. Las autoridades de la República Dominicana han emitido una orden de arresto contra una mujer identificada como
Yajaira Mejía Paulino, de 37 años de edad, por cargo de asesinato, según informaron hoy los agentes de frontera en un comunicado. La señora Mejía Paulino es sospechosa de un caso en San Pedro de Macorís, en el sur de la República Dominicana, relacionado con el asesinato de Luis Miguel Soto. Iniciamos con los comentarios y es momento de escuchar a Eddie Alcántara. Gracias. Déjame ver de qué hablo ahora. Porque si uno no va a hablar de política, no tiene que ver de qué hablo. Bueno, voy a traer una vez. Miren, en el día de hoy, espero que no vuelvan a llamarme. En el día de hoy, yo vi en los medios de comunicación una rueda de prensa que los sectores que representan a los trabajadores hicieron para denunciar que aquel famoso proyecto que se anunció sería sometido al Congreso Nacional para una reforma del Código Laboral. Contenía un articulado que cercenaba la conquista fundamental de los trabajadores, que es el tema de la cesantía, creando un supuesto fondo que es totalmente divorciado de los beneficios que genera ese logro de los trabajadores en ese código que se aprobó hace un tiempo y que es responsable de la paz laboral que hemos vivido en los últimos años. Y ellos decían de que no es posible el que se le diera tanta vuelta si había un compromiso de beneficiar al sector empresarial. En ese momento vi el rostro de los que allí estaban con mucha preocupación y vi cómo le hacían un llamado al presidente de la República, responsable y motivador de ese proyecto transformador para los asuntos laborales del país, en la que le pedían que excluyeran de ese proyecto ese articulado, porque iba en detrimento de sus intereses y sobre la base de un supuesto reconocimiento a los derechos adquiridos, que no es más de cortar la cesantía al momento de la aprobación de un nuevo código. A partir de ahí, entonces, tener que acogerse a ese articulado que lo que crea un fondo y ya no va a haber cesantía. Le decían que interviniera y que no permitiera que con la fuerza mayoritaria que se cuenta en el Congreso se aprobara lo que ellos le llaman un adefesio en perjuicio de la clase laboral de la República Dominicana. Y yo vi cómo ese sector sindical, que son los mismos desde hace 40 años, porque ni siquiera ellos se han renovado, hacían una amenaza en el sentido de que no iban a permitir que eso ocurriera y que iban a tomar medidas y acciones. En un momento en que ya el sector sindical en la República Dominicana se ha venido desgastando y que no ha concitado en los últimos años el respaldo de ninguna de esas personas que ellos dicen que representan, de esos ciudadanos que ellos dicen que representan. Pero lo cierto es que es preocupante el que se promueva la reforma de un código en la República Dominicana en el que se le pretenda eliminar ese beneficio fundamental para una persona que trabaja y cuando es despedido tenga de qué agarrarse para por lo menos subsistir los 2, 3, 4, 5, 6 meses o un año en lo que consigue un nuevo empleo. Y yo creo que no se puede permitir eso. Yo creo que a los trabajadores no se les puede dar esa puñalada trapera. Y hace un tiempecito, hace 4 o 5 años, yo dije por aquí, que el hecho de que se hayan designado varias comisiones para tratar de abordar una reforma a ese código, me generaba la sospecha de que había algún compromiso con el sector empresarial. Que por eso usted lo ve envalentonado cuando se habla de revisar los salarios, que es cada 2 años. Ellos nunca pueden y dicen que no cuentan con la capacidad de ellos responder a las pretensiones del sector trabajador. Pero tampoco motivan un aumento digno, ni aprueban un aumento digno. Y duran 2 años discutiendo un tema
para después entonces que se ganaron esos 2 años discutiendo y sin producir ese aumento, aprobar entonces un aumento pírrico. Y aquí el aumento salarial en el sector privado se está haciendo cada 4 y cada 6 años, donde debe ser cada 2 años que se revise, por la estrategia de darle larga en una supuesta discusión de que solamente beneficia al sector empresarial. Y yo creo que ni el presidente ni los sectores que pueden intervenir para evitar eso pueden permitir que a ellos se les despoje de ese logro, que tienen muchos años ellos conviviendo pacíficamente con sus empleadores sin ningún tipo de disturbio y sin ningún tipo de dificultad. Es más, fíjense que acabo de decir que los que están hoy hablando en nombre de los trabajadores son los mismos que hace 20 o 30 años están hablando. Porque no ha habido ni siquiera conflicto entre ellos por lucha de poder interna, por transformar las direcciones de esos movimientos o sindicatos de trabajadores, porque ha habido mínimamente una paz laboral en la República Dominicana. El abordar esa modificación, ese código para esa modificación, procurando eliminar los beneficios pírricos que tiene la clase laboral en el país, yo creo que es un crimen. Y yo creo que no se puede permitir. Y todo el mundo, el que tenga posibilidad de hacer referencia a ese tema e incidencia en la sociedad dominicana, tiene que pronunciarse en favor de los trabajadores del país. Porque parece ser que la voracidad económica del sector empresarial de la República Dominicana es desmedida. Quieren más y quieren más. Y aquellos que producen su riqueza, que cuando terminen ya sin fuerza productiva, se vayan a su casa sin absolutamente nada. Porque ese fondo de pensiones no va a servir para nadie, lo hemos dicho aquí permanentemente. Ese fondo de pensiones no va a permitir que ellos puedan solventar sus necesidades, siquiera de salud, que se va deteriorando con el tiempo. Entonces yo hago un llamado al presidente de la República. Y hago un llamado a todos los sectores del país que puedan tener incidencia en ese tema, que no permitan que se le arrebate esa conquista fundamental de los trabajadores del país que se pretende hacer con la aprobación de un código que va a hacer cenar todos sus derechos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, aseguró a los legisladores que el voto automatizado es una necesidad y una necesaria inversión en la democracia de este país por la complejidad del proceso de primarias de los partidos políticos como consecuencia de la cantidad de cargos de elección popular que entrarían en juego. Queremos un voto de confianza de la Cámara de Diputados. La Junta necesita ser acompañada, aseguró, al mostrarle cómo funciona el sufragio. El presidente de la Junta Central Electoral, que al defender el sistema afirmó que no aspiran a reelegirse en la Junta Central Electoral, por lo que buscan más nada. Bueno, nos vamos con el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. En este día concluyó su programa de visitas y de revisión a la economía de la República Dominicana, la misión del Fondo Monetario Internacional, que con motivo de el artículo 4 del acuerdo constitutivo con ese organismo internacional tiene la República Dominicana. Y concluyó esa misión, su proceso de revisión de la economía en una reunión con el presidente Danilo Medina, que fue encabezada, por supuesto, por el lado de la misión del FMI, por la jefa de misión, que es la señora Aliona Cebotari, quien aprovechó para despedirse del presidente Danilo Medina, tomando en cuenta que este es su tercer año de gestión como jefa de misión hacia la República Dominicana y ya concluyó su actividad en ese sentido. Por lo tanto, el próximo año posiblemente venga otro jefe de misión para seguir evaluando la economía de la República Dominicana o en lo que queda de este año, porque generalmente vienen por lo menos 3 veces al año esta misión. Con la señora Aliona Cebotari nos ha ido muy bien a nosotros. Y cuando digo que nos ha ido muy bien es porque, aunque se trata del mismo organismo, el Fondo Monetario Internacional, no todas las misiones y no todos los jefes de misiones tienen la misma visión o los mismos intereses en determinados temas que pudieran considerar de alta sensibilidad.
Ha habido jefes de misión, por ejemplo, que se interesan mucho más en el sector eléctrico y la crisis del sector eléctrico. Hay otros que se interesan mucho más en la situación del sector financiero. Hay otros que se interesan mucho más también en la situación del endeudamiento público. En el caso de Aliona Sebotari y de esta misión, que tiene 3 años viniendo a la República Dominicana, digo que le ha ido bien al gobierno porque los documentos que ha emitido de evaluación de la economía, esa misión, han sido bastante bien favorables. Han criticado o mencionado algunas situaciones que pudieran preocuparles, pero no la ven como grave. E incluso la nota que envía el Banco Central a los medios de comunicación haciendo referencia a esa visita, que también, en la cual participó también el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero. En esa visita al presidente Danilo Medina, la nota de prensa dice que ella elogió la solidez del crecimiento que muestra la economía de la República Dominicana. Elogió también la forma en que el gobierno ha desarrollado inversiones en áreas como educación, en áreas como salud pública. Elogió también la forma como el gobierno ha logrado, o el país ha logrado controlar la inflación y ha avanzado en la institucionalidad y la regulación de sectores como el financiero, como el del mercado de valores. Y también elogió incluso los programas de reforestación que desarrolla el gobierno en el ámbito nacional. Dice la nota. Bueno, qué maravilla. Pero me estoy refiriendo a lo que establece la nota de prensa oficial del Banco Central. Hay que esperar que en los próximos días la misión del Fondo Monetario Internacional emita su informe. Generalmente, la misión del Fondo Monetario Internacional emite un informe preliminar, un resumen ejecutivo donde dice que visitó la República Dominicana y expresa cómo vio el comportamiento de la economía dominicana a propósito de todas las evaluaciones que hace y las reuniones que hace con funcionarios del área económica del gobierno y con representantes del área económica del sector privado también, empresarial y de los gremios de los diferentes sectores económicos del país. Y entonces generalmente se trata de un comunicado muy cortés, diplomático y hasta cierto punto muy decente. Pero casi siempre en el último párrafo, el Fondo Monetario Internacional o la misión del fondo incluye los aspectos que considera preocupantes. En los últimos años, los aspectos a los que ha hecho referencia el Fondo Monetario Internacional o la misión del Fondo Monetario Internacional son el endeudamiento público, pero no lo ha citado de manera como una preocupación grave, sino que lo que ha dicho es que es necesario prestar atención a el elevado endeudamiento que viene registrando la República Dominicana. Ha hecho referencia también a la necesidad de regular a las entidades financieras o las entidades que desarrollan trabajos o servicios de intermediación financiera y que no son reguladas por la autoridad monetaria, en este caso por la Superintendencia de Bancos. Se refieren, por supuesto, a las cooperativas, porque aquí en la República Dominicana hay un sistema cooperativo bastante sólido y donde hay cooperativas que tienen un tamaño y que tienen activos por montos que superan incluso por mucho a muchos de los bancos y de las asociaciones de ahorros y préstamos que sí son reguladas de manera efectiva por la Superintendencia de Bancos. Entonces ha sido también una preocupación que ha emitido el Fondo Monetario Internacional casi siempre en los últimos 3 años. Ha bajado la tensión con relación al sector eléctrico, que antes se mencionaba con mucho más énfasis, ahora se hace referencia a que el sector eléctrico todavía está en crisis, pero destacando las inversiones que se han realizado, los planes que está desarrollando el gobierno en procura de aumentar la generación y diversificar la generación eléctrica, lo cual es bastante positivo, y claro, hace referencia a la necesidad de que se reduzcan las pérdidas y de que mejore la eficiencia de las distribuidoras. Pero en materia eléctrica, tal vez gracias a la gestión actual del sector eléctrico estatal, la misión del Fondo Monetario Internacional ha bajado la presión. Ojalá que esa reducción de la presión sea precisamente porque el sector eléctrico está presentando mejores resultados que en el pasado. Ojalá que sea por eso, porque así entonces nos satisface la posición del Fondo Monetario Internacional en ese sentido. Ahora, la misión del fondo emite un comunicado preliminar, luego hace un documento más acabado sobre lo que encontró en términos económicos en la República Dominicana, lo envía al directorio del fondo, que es la máxima autoridad jerárquica de esa institución. Entonces el directorio del fondo revisa el informe que le presenta la misión sobre el país en cuestión, en este caso la República Dominicana. Y si el directorio del fondo considera que hay aspectos en materia económica de alta preocupación, entonces el directorio
emite un informe adicional ya de manera formal e institucional, y ese informe del directorio del FMI casi siempre se emite cuando hay situaciones de cierta gravedad en la economía dominicana. En los últimos años, afortunadamente, el directorio simplemente ha recibido el informe correspondiente o los informes correspondientes de los meses que son evaluados cada año de parte de la misión del fondo, y no ha emitido informe oficial expresando alguna preocupación, lo cual indica entonces que la economía de la República Dominicana, por lo menos los fundamentos macroeconómicos a los que se hace referencia generalmente de parte de la autoridad monetaria, están más o menos estables, que el crecimiento económico va a un ritmo adecuado y que hay cierta estabilidad económica en el país, que hay control de precios y que parece que el endeudamiento todavía es manejable. El excesivo endeudamiento que tiene la República Dominicana, que a mí siempre me ha preocupado, porque cuando me dicen que todavía es manejable, la preocupación que me llama de inmediato es si es que vamos a esperar que no sea manejable para entonces tomar medidas. Si todavía es manejable, si todavía resistimos un alto endeudamiento, deberíamos entonces ahora tomar medidas para evitar que llegue el momento en que ya no sea manejable. Pero eso es lo que expresa generalmente el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en resumidas cuentas, yo veo positivo, y debe verlo así la autoridad de la República Dominicana, que el Fondo Monetario Internacional no muestre preocupaciones graves sobre los fundamentos macroeconómicos del país. Y una muestra de ellos es la cortesía y la simpatía y el buen ánimo con que el gobierno, el presidente de la República de manera específica y su equipo económico reciben a la misión del Fondo Monetario Internacional, y cómo se produce una especie de elogios constantes en torno a el comportamiento de la economía y la forma en que el presidente Danilo Medina estaría administrando el país en materia macroeconómica. No me estoy refiriendo a desigualdad, no me estoy refiriendo a situación de corrupción, no me estoy refiriendo a situaciones de inseguridad ciudadana, no me estoy refiriendo a situaciones de impunidad y de todo eso que se menciona constantemente en los medios de comunicación, ya sea por posiciones objetivas o por posiciones subjetivas, pero que se trata de realidades que ocurren en el país. Me refiero específicamente a los fundamentos macroeconómicos que garantizan la estabilidad del país. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que esos fundamentos macroeconómicos han sido desarrollados con base en métodos aplicados por nuestros gobiernos, pero de manera más enfática por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que han dirigido este país en los últimos 20 años, de los últimos 24, tomando en cuenta que el presidente Hipólito Mejía por el PRD gobernó la República Dominicana en el 2000-2004. Entonces, no sabemos qué pudiera encontrar o con qué pudieran encontrarse las autoridades que vayan a sustituir al partido de gobierno actual en el momento en que se vaya a producir algún tipo de cambio de mando en la República Dominicana. Es posible que el presidente Danilo Medina consiga modificar la Constitución y se repostule para reelegirse. O es posible que Leonel Fernández también se reelija, también vuelva al poder. Pero también es posible que gane el Partido Revolucionario Moderno y que entonces se produzca un cambio real de mando en la República Dominicana, porque sería un cambio de gobierno y un cambio de partido y un cambio de gobernante. Y entonces pudiera ser que si no se adapta al sistema o al esquema que han creado o que ha creado el PLD en la administración económica y decide establecer un esquema tal vez más efectivo, pero si se hace un cambio brusco pudiera entonces ser impactante en algunos aspectos y pudiera tal vez afectar la estabilidad económica de la cual estamos hablando. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que la estabilidad macroeconómica que exhibe la República Dominicana en este momento tiene sus debilidades, tiene sus vulnerabilidades, y es preciso toparle y prestarle atención para evitar situaciones de crisis en el futuro. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. A las 6:27 es momento del comentario de Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Participación ciudadana y transparencia internacional en sus habituales reportes o informes sobre el año anterior del país, emitieron uno que en la República Dominicana debía divulgarse a todos los niveles. Y es diciendo que el 2018 se caracterizó por el mantenimiento de las precariedades institucionales.
una prematura lucha por la nominación a la candidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana, el resurgimiento del fantasma de la reelección que pretende desconocer las disposiciones constitucionales que prohíben ser repostulados, fuerte desconfianza en las instituciones estatales, ausencia de persecución y castigo a la corrupción, continuación de la política de endeudamiento del país y fracaso de las políticas de seguridad ciudadana. Ese es un balance aprobado por personas fundamentalmente dedicadas a la observación, como es participación ciudadana y transparencia internacional. Yo quiero los únicos aspectos positivos que destaca el informe, que la Marcha Verde y la continuación de reclamos ciudadanos por el fin de la corrupción y la impunidad. 2, la aprobación de la ley de partido, aunque sea después de 20 años. Y 3, la extensión del servicio 911 a 38 ciudades. Cuando uno ve eso, se da cuenta la precariedad de la situación dominicana. No es que tú te quejas, el que la ve no la puede ocultar y no puede separarse del impacto que le produce. Y ellos plantean que en el 2018 se destaca un fuerte crecimiento de la desconfianza en las instituciones, la política y la democracia, marcado por evaluaciones y encuestas nacionales e internacionales. No tienen más de la verdad de lo que están diciendo del balance del año pasado. Y dicen que el presidencialismo quedó evidente en el incremento de protagonismo presidencial con el programa de visita sorpresa, con el cual el mandatario sustituyó a múltiples organismos estatales con más de una docena de programas sociales concentrados en la presidencia, un gasto de 10 millones de pesos cada día en propaganda política. El presidente ha mantenido en vilo a la nación en relación a que acatara el mandato de la propia Constitución del 2015, que recogió un pacto partidista con prohibición de reelección presidencial después de 2 periodos, ratificada por una disposición transitoria. Señores, ese es un cuadro de la realidad. Estudios y encuestas publicados en este año muestran una alarmante caída de la credibilidad de las instituciones domésticas nacionales. El Latino Barómetro dice que la credibilidad en la política cayó al 14%, 7 puntos menos que el año anterior. La confianza en los partidos bajó al 23% y el apoyo a la democracia se redujo a 41%, 44, 10 puntos menos que el año anterior, quedando por primera vez por debajo de la mitad. En el 2004 era de 65%. Señores, cuando usted ve ese reporte, se pregunta, ¿y no hay conciencia en el país de esa realidad? Si eso se corresponde con los hechos, entonces aquí estamos montadas en una crisis potencial, en un deterioro incluso de la paz pública, porque esa visión de las carencias y las distorsiones se combinan con el nivel de recursos para la vida de la mayor parte de la población, que no ganan lo suficiente, que aunque el país ha crecido, el crecimiento lo acaparan el 2% o el 3% de la población y el resto de la población no tiene acceso en ninguna forma a participar también en la riqueza que ha creado. Se ha planteado el problema de aumentar los salarios. Los empresarios han estado discutiendo, pero no quieren aumentar los salarios. Hablan de eso, pero en el fondo es de ampliar su control sobre los trabajadores. Es de desconocerle la plusvalía, la cesantía. Porque ahora ellos están planteando que no se puede acumular la cesantía. Y junto con ese hecho de que no quieren la cesantía, tampoco pasan por alto el hecho de que en la distribución de sus ganancias no hay ninguna relación efectiva con los trabajadores. Entonces la clase obrera está aguantando, pero en la medida que ese proceso se va generalizando, crea una tensión
de que se pueda reunir la fuerza nacional suficiente para implorar, pero en la calle, que se justifique de nuevo una relación menos agresiva y menos dura y cruel como la que tiene ahora. Los trabajadores de la central del centro de la construcción, que tienen también una gran base, que son los primeros que han salido a la calle a protestar por la situación que viven los trabajadores y por el abuso que se quiere hacer desde el gobierno con la modificación propuesta a la política pública de la seguridad social. La gente que ha estado criticándola aduce que el gobierno ha dicho que quiere cambiar el 30% de las utilidades, de las ganancias que se producen en todo el año en los depósitos de la reserva de los bienes que tienen sobre todo en manos de las AFP el control y manejo de esa acumulación de fondos que se va produciendo por los depósitos que cada vez que se paga se destina a eso. Y ellos quieren quitar el 30% que se consigna de esa ganancia, diciendo que le van a hacer un favor a la clase obrera, cambiándolo por un 1% sobre el volumen de sus depósitos. O lo que es lo mismo, ya no quieren sacar un por ciento alto, 30%, pero de las ganancias que obtienen sus depósitos. Ellos quieren mejor un 1% de todo el capital. Y ahí está envuelta la estafa. A pesar de la denuncia, de la precariedad, en lo que el gobierno está proponiendo, lo que hay es, de hecho, una gran estafa, porque de esa manera las AFP van a lograr entre el 40 y el 60% más a base de ir cada año rebajando el interés, pero asegurándose el interés en el hecho de que cada año va a crecer la masa de dinero. Y cuando ellos dicen que bajan, también están estafándolo, porque el mantenimiento del capital enriquecido por lo que se aporta cada año, aunque tú lo mantengas en la cuota de 1.5, van a seguir subiendo. Es decir, la sociedad dominicana no puede estar manejada con esta indolencia. Y yo les digo a todos los sectores, solo valemos juntos. Esa realidad no podemos morir reclamándola o proclamando lo que vamos a hacer. El único camino es de verdad organizarse todos los sectores perjudicados y coordinarnos, porque el hecho cierto es que en el poder no hay oído para la razón, solo hay oído para la demostración de la fuerza. Hay que organizar la fuerza perjudicada por toda esta política, porque es la única manera de tal vez alcanzar una consideración de justicia que ahora por ningún lado quieren asumir. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 6:39, momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Un par de informaciones para compartirlas con nuestro público. En América Latina, 34 millones de personas no tienen acceso al agua dulce, al agua. En América Latina, 34 millones de personas no tienen acceso al agua potable. La cobertura de saneamiento, es decir, de poder no solamente hacer uso doméstico de ella, sino también beberla, está por debajo de un 15%. En América Latina en general hay un vacío histórico a la hora de poder ver si este servicio, tanto en su forma pública como privada, sea satisfactorio para las sociedades que lo consumen. Por eso siempre hemos hablado aquí del sobrecosto que tiene la vida. Cuando aquí nos dicen el chiste, porque es un chiste de mal gusto, del supuesto, lo barato que es el costo de la vida supuestamente en países como los nuestros, eso se derriba con algo tan simple como hacer el diagrama del agua.
¿Cuántas veces usted paga por el agua? ¿Cómo así? Siempre lo hemos dicho aquí muchas veces. Para no tener que depender de que la cometida pública siempre tenga agua, usted necesita almacenamiento. Hace una cisterna. Para que esa agua de la cisterna llegue a la ducha siempre, tiene que servirse de la fuerza de gravedad y comprar un tinaco, colocarlo en el techo de la casa. Para que el agua llegue de la cisterna al tinaco, puesto que no llega con la presión suficiente como para proyectarla, usted necesita una bomba ladrona, le llaman algunos, o simplemente una bomba hidráulica. Y necesita agregarle esos costos a su casa, a su hogar. Pero por si todo esto fuera poco, usted necesita beberla. Nadie la bebe de la pluma, como decían en el campo. Nadie la bebe de la llave, excepto alguien, o alguien que no tenga opción, o alguien que sea muy cándido y crea lo que dice la CAS. Yo siempre he dicho que la CAS podría tener razón, pero yo voy a comenzar a creerlo cuando los hijos de quienes dirigen la CAS se la beban de la llave. Entonces ahí yo dejaré que el mío la beba de la llave, cuando eso ocurra. En ese sentido, la República Dominicana, si bien no se desdibuja, En esa parte entonces dice que encima de todo lo que tú acabas de mencionar, hay que comprar el agua de botellón. exactamente, El agua supuestamente hay que agregarle un costo más. que no necesariamente está bien tratada, porque fíjate una cosa que pasa aquí con el agua purificada que venden en botellones. Esa agua sometida a la inclemencia del clima, el sol. Sí, después que sale de la planta de tratamiento, procesadora, sí. tiene contacto con el material plástico donde se almacena, donde se Si le envasa, aumenta la aunque temperatura, si Sí. el sol le aumenta la temperatura, eso afecta emana la gases. composición. Aunque claro, es un plástico que también se ha ido diseñando con la elasticidad para resistir eso. soportar eso, pero no deja de ser, como dice Esteban, un riesgo. De manera que quiero hacer mención de esto porque República Dominicana no se desdibuja de un grave problema continental y ni siquiera creo que nos proyectamos hacia arriba en relación a un tema continental. Segundo punto, antes de entrar a mi tema principal, a veces yo no entiendo cómo es que se supone que las líderes, sobre todo que ahora acuden mucho a principios del feminismo y demás, cómo es que a veces se proyectan. La señora Margarita Cedeño Fernández, la actual vicepresidenta de la República Dominicana, tiene aspiraciones y eso es bueno, eso es buenísimo. Yo siempre digo, yo no creo en los políticos sin aspiraciones, sobre todo a las máximas aspiraciones. Se supone que eso los obliga medianamente a perfilarse. Y usted se perfila es con actos, con hechos. El que se perfila solo con un discurso tiene un límite, pienso, muy corto, tiene un techo muy bajo. En ese sentido, yo soy el primero que defiende las aspiraciones de ella y de cualquiera. Luego está el tema de que eso tiene que sustentarse con posiciones, con aportes, con propuestas. Y ahí es donde viene el gran vacío. Usted no puede decir yo estoy aquí y porque soy esto, porque soy lo otro, porque soy mujer, porque soy joven, porque soy buen mozo, porque me peino de lado, vote por mí. No, usted tiene que llamar mi atención sobre la base de una propuesta, sobre la base de algo que me convenza. Usted puede ser el mejor valedor de esos intereses ciudadanos. Luego está el tema de que todo el mundo se agarra del mango más bajito que le queda más cerca en política, sobre todo en la política dominicana. Y no es casualidad también con el caso de muchas candidatas o de muchas aspirantes a candidatas. Aferrarse a esa idea de que por ser de cierto cromosoma, lo cual por cierto nadie lo decide, es un factor de azar cuando nos conciben, el resto de personas que pertenecen a ese mismo género tienen que votar por usted. Y eso no es así. En las pasadas elecciones en Estados Unidos, Donald Trump ganó el voto femenino. Sí. Se lo ganó a Hillary Clinton. Pero aquí creo Las que, mujeres, bueno, aquí no, porque aquí las los mujeres, candidatos son hombres. las mujeres no votaron por Hillary Clinton Sí. porque ella fuera mujer. Hay que, por lo tanto, convencer a cada sector de que usted tiene propuestas que se parecen a sus necesidades, de que se parecen a sus intereses. Dice doña Margarita, y a eso me voy a referir y por eso la nombro en nuestro comentario, cuando le preguntan sobre la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, dice, no, estamos esperando que los varones se pongan de acuerdo. Creo que estoy echando una Sí, pero también es echándose una. Sí, también, sí. Porque implica entonces Los varones no se ponen de acuerdo. que si los varones no se ponen de acuerdo, Sí. entonces el Como resto... el merenguito de las chicanas. Sí, entonces Que los hombres no pueden, que gobiernen. yo creo que a veces hay declaraciones que no se ayudan. Y honestamente yo no soy ni asesor, ni nada por el estilo, ni siquiera simpatizante, para que quede claro. Pero me interesa, ¿por qué no? Que como dice don Andrés, el bestiario político, que la fauna y la flora de la política dominicana sí me interesan, que pueda ser cada vez más sustentada por gente con ideas, con propuestas, abierta al debate, que eso es un grave problema de la cultura de poder en nuestro país,
Y yo creo que perfectamente en ese esquema usted, doña Margarita y otras políticas dominicanas, me va a perdonar la comparación, pero siempre que pienso en una política dominicana del siglo XXI, pienso en Farideh Raful, que es quizás de su generación, y miren que no hablo ni siquiera de género, pienso de su generación, de sus contemporáneos, una de las más preparadas para el esquema de debate. Y pienso que ese derecho también le asiste a usted, doña Margarita. No deje en su partido, porque usted es del PLD, yo no deje que en su partido los esquemas lo decidan simplemente cuando los varones se pongan de acuerdo. Piensen en sus miembros, no importa el género, en lo mejor que tal vez, en lo que más le conviene a quienes simpatizan y militan dentro de ese partido. Olvídese de los varones, que podría ser con B corta para género o con B larga para el término que se usa en la política española, los varones, léase los líderes establecidos. Cualquiera de esas dos acepciones que usted haya utilizado el término, usted tiene que ser disruptiva, rompa con ello. Atrévase y usted verá que quizás va a cosechar mejores resultados. Yo hace mucho dije que una de las cosas que más me interesaba de la carrera política suya es saber con qué usted está de acuerdo y con qué no. Cuáles son sus posiciones sobre distintos temas. Y hasta que la gente no sepa eso, no va a tener una referencia muy clara. Y no lo digo solo por usted, se lo digo igual también a los candidatos masculinos, a los candidatos jóvenes o que se presentan como candidatos jóvenes, a los que se presentan como candidatos antisistema o alternativos. ¿Qué usted opina de los temas más importantes del país? Eso es lo que hace la diferencia. ¿Con qué usted se compromete? ¿Qué usted asegura va a hacer con la cuota de poder que le corresponde? Cierro mi participación en esta segunda hora refiriéndome al anuncio, muy bueno en la forma, pero con algunas atenuantes que podríamos cuestionar, en buena lid, créanme, en el fondo. El anuncio de Montalvo, del ministro Montalvo, a la hora de asumir a los bomberos, de integrarlos, atención señores, a la seguridad social, y de convertirlos en lo que hace mucho debieron ser, miembros de un funcionariado, de un primer funcionariado, donde formar parte de ese cuerpo sea un honor civil, no un ejercicio de descarte. Bueno, como yo no puedo hacer tal cosa, ni tal cosa, ni tal cosa, ¿qué me queda? Soy esto. No. A ingresar a los cuerpos de bomberos es un honor civil que debería ser el resultado de un filtro que haga de los escogidos y escogidas, de las mujeres y hombres que accedan a ese cuerpo, un motivo incluso de celebración en sus familias. ¿Por qué? Porque en el mundo ideal que yo sueño, en la sociedad ideal que yo sueño para mi país, sea un ejercicio bien pago, bien equipado. Hoy por hoy al bombero dominicano solamente le sobra una cosa: valor, arrojo. Me consta, lo he visto con mis ojos, no me lo ha contado nadie. Enfrentan el peligro y lo hacen para salvar vidas. Los bomberos sí es verdad que no pueden macutear, ni pegarle una bombera a nadie y decirle levanta las manos que te voy a mojar y dame lo que tienes. Los bomberos sí que no pueden. No pueden. Están sin dudas enfocados y obligados por las circunstancias en las que ejercen su oficio a servir, y vaya de qué manera, en qué condiciones en nuestro país. Integrar la seguridad social. Sí, eso mencioné, claro. O sea, que no estaban integrados. No estaban. O sea, porque a veces uno ve anuncios. Por ahí arranqué. A veces uno ve anuncios que uno considera positivos, pero que uno dice, pero... Por eso digo, en la forma bien, pero en el fondo altamente cuestionable. Hay cosas que no tienen sentido. ¿Cómo va a ser que las personas que trabajan arriesgándose, sí, que son su trabajadores de alto riesgo, sí, común es entrar en zonas de alto riesgo y arriesgar su vida, no estén en la seguridad social? Los bomberos deberían tener incluso una póliza de seguro automática especial. El tema con los bomberos, yo diría que es más profundo incluso. Se pierde de vista la naturaleza de los cuerpos de bomberos en el mundo, que es eminentemente municipal. Y así tiene que ser en República Dominicana. Yo sostengo y propongo que para que estos cuerpos lleguen a los niveles de eficiencia, de eficacia que nosotros pretendemos, todo depende del cumplimiento de la ley. ¿De cuál? No hay que inventarse una nueva, está ahí. El 10% de los fondos que debe otorgarse del presupuesto a los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales, en medio de esa bonanza que tendrían al cuadruplicar de un día para otro lo que hoy reciben, tendrían, dentro del marco de una especie de acuerdo social, dentro del marco de un compromiso con la sociedad, entonces asumir en sus gestiones municipales solventar las necesidades de los cuerpos de bomberos. Es así como funciona en el mundo
donde las cosas funcionan. Vale la pena redundar en ese sentido. Sí, porque aquí si no se cumple lo de la parte presupuestaria, mantenerlos como dependientes de los cabildos, lo que les hace es daño en vez de hacerle bien. Tienen que cumplirse. Insisto, es un pacto, es un acuerdo. Un acuerdo y tienen que cumplirse la ley. Lo primero es que tiene que cumplirse la ley. Vivimos un 10% de los ingresos del Estado, las recaudaciones del Estado para los gobiernos municipales. A propósito de eso que estás hablando, José Luis, disculpa que te interrumpa, tenemos al señor Darío Yunes desde Higüey, quien, conectando justamente con lo que tú estás diciendo, nos va a pasar un reporte por instrucciones de don Willy Rodríguez de lo que está sucediendo en este momento con el nuevo fuego que se encuentra en Bávaro, donde, por cierto, también están los bomberos. Señor Darío Yunes, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yulisa y los demás compañeros de cabina. Fíjate, precisamente tenemos el informe de que ya el fuego fue sofocado totalmente. Por los bomberos. Y solo daños forestales, porque ocurrió en una de las franjas boscosa que queda todavía en el área de Verón, justamente en el área de Verón, y gracias a Dios pues por ningún daño en términos material ni humano, y gracias también a la actuación de los bomberos de Punta Cana, Bávaro y otros distritos municipales que tienen cuerpo de bomberos y se unieron, y además también la actuación de los 2 helicópteros que, a pesar de que habían trabajado también en el fuego de ayer en el entorno de Laguna Bávaro, bueno, pues hoy también actuaron y gracias a Dios ya todo está controlado. ¿Sabemos cuál fue el origen, señor Yunes, del incendio? Fíjate, no se sabe. Ahora, ¿qué pasa? Como hay una sequía tan grande, cualquier cosa puede encender un bosque. Regularmente hay muchas hojas secas y a veces hasta el calentamiento de un vidrio, eso puede aumentar la temperatura y entonces provocarse el incendio. A veces también descuido de los que por ahí transitan, pero realmente habría que hacer una investigación muy profunda para uno darse cuenta la causa de... ¿A qué distancia está el fuego de hoy del de ayer, Yunes? Bueno, mira, lo separa el bulevar, en esa parte. Este está entre la carretera Verón Bávaro, también la parte que une Verón con el bulevar y el bulevar con la entrada hacia Cabeza de Toro. Entonces, ese cuadrante está diagonal al fuego, es decir, que no está tan cerca, pero tampoco tan lejos, porque tú sabes que la ciudad de Bávaro, Verón, Punta Cana, es una ciudad difusa, es decir, no es compacta, y este está en el área de Verón, lo de ayer está en el área de Bávaro. En el terreno de hoy fue grande, el de ayer se dijo que recorría 5 kilómetros cuadrados. ¿Sabemos más o menos qué extensión territorial quemó el incendio de hoy? Bueno, no llega a 5 kilómetros cuadrados, es más pequeño. Y entonces, pero no, fíjate que solo tiene 2 establecimientos, ese cuadrante. Es el de Autorepuesto Montilla y también un rencal que operaba, pero que ya no. Y entonces hubo muy buena planificación para el control en cuanto a que se controló para que no llegara al establecimiento. Es un establecimiento grande. De acuerdo. Centro de mantenimiento de vehículos, venta de vehículos y también gomas y eso. Bueno. Gracias al ingeniero Yunes, parte del equipo de la Z de los sábados, por darnos este informe especial desde Higüey. Ingeniero, gracias. Buenas tardes. José Luis, concluimos contigo. Qué bueno que fue sofocado el incendio. Sí, y qué bueno. Al final, uno lo que espera es que, insisto, el servicio en los cuerpos de socorro, por cierto, además de los cuerpos de bomberos, es bueno recordar
que el servicio de guarda campestre, yo pienso que también debe reforzarse. Incluso soy de los que cree que en una reforma de Fuerzas Armadas debe incluirse dentro de las tareas que puede tener la Fuerza Armada de República Dominicana. Me gustaba más el modelo. Yo sé que va a sonar curioso, pero me gustaba más el modelo de vigilancia forestal que había hasta los años 90. El modelo de Balaguer, que funcionó muy bien. Hay que discutir el papel, en el mundo de hoy, hay que volver a discutir el papel de la Fuerza Armada y de la Policía. Yo lo tengo claro, Fafa. Vocación de defensa fronteriza, medioambiental. Claro. Y de seguridad ciudadana. Y además restaurar su condición de ciudadano. Miren, yo quiero, despidiendo este programa, una invitación que recibimos aquí de Manuel Jiménez. Oh, sí. Para unir y vencer. Tengo el grato placer de invitarle al acto de mi incorporación formal al Partido Revolucionario Moderno. La historia me hace ese llamado y he tomado la decisión de atenderlo. Me sentiré muy honrado de su presencia. 24 de marzo de 2019 es, en pocos días, 10 ante meridiano, Club Calero, Santo Domingo Este. Bueno, Así con eso ahí está la invitación de concluimos por el día de hoy. Esteban, Fafa, José Luis, Eddie Alcántara y quien les habla, complacidos de haber compartido con ustedes toda la tarde. Por el día de hoy solo nos resta decirle buenas noches y nos reencontramos nuevamente mañana a las 3 de la tarde. El gobierno de la tarde.